Búsquedas en mapas. Algunas de las mejores innovaciones surgen cuando se combinan ideas ya existentes. En 1995, justo cuando la web comenzaba a crecer de forma exponencial, Elon y Kimball Musk tuvieron una idea aparentemente simple pero revolucionaria: crear un directorio en línea de empresas y combinarlo con un software de mapas que diera direcciones a los usuarios. No todos veían el potencial. Durante una reunión en el Toronto Star, el presidente del periódico, que publicaba las páginas amarillas en la ciudad, tomó una edición gruesa del directorio y se la lanzó a Kimball. ¿Cree usted sinceramente que esto alguna vez será reemplazado?, le preguntó con sorna. Pero los hermanos no se dejaron intimidar. Alquilaron una diminuta oficina en Palo Alto con espacio apenas para 2 escritorios y un par de futones. Durante los primeros 6 meses, esa oficina también fue su hogar. Dormían allí y se duchaban en la YMCA. Kimball, quien años más tarde se convertiría en chef y restaurador, intentaba cocinar con un hornillo eléctrico de vez en cuando, pero la mayoría de las veces terminaban comiendo en Jack in the Box. Estaba abierto las 24 horas, era barato y quedaba solo una manzana. Todavía puedo recitar todo el menú de memoria, asegura Kimball. Elon, por su parte, se volvió fanático del bowl de teriyaki. Eventualmente, lograron alquilar un apartamento, aunque jamás se molestaron en amueblarlo. Lo único que había eran 2 colchones y cajas de Cocoa Puffs, recuerda Tosca Musk, su hermana. Pero ni siquiera la nueva vivienda sacó a Elon de su rutina. Pasaba tantas noches en la oficina que, cuando se agotaba de programar, simplemente se dormía debajo de su escritorio. No tenía almohada ni saco de dormir. No sé cómo lo hacía, dice Jim Ambras, uno de sus primeros empleados. Si teníamos una reunión con clientes por la mañana, a veces tenía que insistirle para que fuera a casa a ducharse. No todos soportaban ese ritmo. Navaid Farouk, un amigo de los Musk, se unió al equipo desde Toronto, pero pronto empezó a chocar con Elon. Su esposa, Name, le dio un consejo claro: si quieres seguir siendo su amigo, sal de ahí. Se marchó a las 6 semanas. Sabía que podía trabajar con él o ser su amigo, pero no ambas cosas. Y la segunda opción parecía más agradable, admitiría después. Por suerte, sus padres estaban ahí para apoyarlos. Errol Musk, que aún mantenía contacto con sus hijos, viajó desde Sudáfrica y les dio $28,000, además de un coche destartalado que compró por $500. May Musk, su madre, iba con frecuencia desde Toronto, llevándoles comida, ropa y algo de dinero. También les dejó usar su tarjeta de crédito, ya que ninguna empresa les aprobaba una. La primera gran oportunidad llegó cuando visitaron Navteq, una compañía con una base de datos de mapas. Contra todo pronóstico, Navteq aceptó cederles la licencia sin costo hasta que empezaran a generar ingresos. Con esa ventaja, Elon escribió un programa que combinaba mapas con un directorio de negocios locales. Podías mover el cursor, hacer zoom y desplazarte por el mapa, recuerda Kimball. Hoy eso es normal, pero en ese momento era increíble. Creo que fuimos los primeros en ver algo así funcionando en Internet. Llamaron a la empresa ZipDoos, jugando con la idea de ir pitando zip a donde quisieras. Elon incluso obtuvo una patente por su servicio interactivo de directorio en la red. Pero si querían crecer, necesitaban inversores. Para su primera reunión con capitalistas de riesgo en Sand Hill Road, tuvieron que tomar un autobús porque el coche que les dio su padre se averió. Cuando la empresa empezó a llamar la atención, los inversores llegaron a su oficina. Para impresionarlos, compraron una enorme carcasa de computadora y metieron dentro uno de sus pequeños ordenadores, haciéndola pasar por un servidor gigante. La llamábamos la máquina que hace ping, por un sketch de Monty Python, cuenta Kimball. Cada vez que venía un inversor, le mostrábamos la torre y nos reíamos por dentro porque creían que estábamos construyendo algo colosal. May Musk voló desde Toronto para ayudarles a preparar las reuniones. Pasaba noches enteras en Kinko's imprimiendo las presentaciones en color, algo que costaba $1 por página, casi un lujo para ellos. Todos estábamos agotados, excepto Elon, dice May. Él siempre se quedaba hasta la madrugada programando. Cuando a principios de 1996 recibieron sus primeras propuestas de inversión, May Musk llevó a sus hijos a un lujoso restaurante para celebrarlo. Mientras pagaba la cuenta, anunció con una sonrisa: «Esta es la última vez que tendremos que usar mi tarjeta de crédito». Y tenía razón.
Poco después, quedaron boquiabiertos cuando More Davidoff Ventures les ofreció una inversión de $3 millones en Zip2. La presentación final estaba programada para un lunes, y Kimball, confiado en que todo estaba bajo control, decidió hacer un viaje express a Toronto el fin de semana para reparar la computadora de su madre. Queremos a nuestra madre, explica. Pero el destino tenía otros planes. Cuando intentó volar de regreso a San Francisco el domingo, las autoridades fronterizas estadounidenses registraron su equipaje y encontraron documentos de la empresa, tarjetas de presentación y la presentación para los inversores. Sin un visado de trabajo válido, le negaron la entrada al país. Desesperado por volver a tiempo, llamó a un amigo, quien lo recogió en el aeropuerto y juntos cruzaron la frontera en coche. Cuando llegaron al control aduanero, Kimball improvisó una excusa. Vamos a ver el programa de David Letterman. El agente, menos estricto que en el aeropuerto, los dejó pasar sin más preguntas. Desde Buffalo, logró tomar el último vuelo a San Francisco y llegó justo a tiempo para la gran reunión. A los inversores les encantó la presentación y aprobaron la inversión. Además, contrataron a un abogado de inmigración para regularizar la situación de los hermanos y les dieron $30,000 a cada uno para que se compraran un coche. Elon no lo dudó. Se compró un Jaguar E-Type de 1967, el auto de sus sueños, desde que de niño en Sudáfrica había visto una foto en un libro sobre los mejores descapotables del mundo. Era el coche más bonito que podía imaginar, recuerda. Pero se descomponía al menos una vez por semana. Con el dinero en la cuenta, llegó la hora de hacer lo que los capitalistas de riesgo suelen hacer: poner a alguien con más experiencia al mando. Le había pasado a Steve Jobs en Apple y a los fundadores de Google. En el caso de Zip2, trajeron a Rich Sorkin, un ejecutivo con experiencia en desarrollo empresarial, como nuevo CEO. Elon fue relegado al puesto de director de tecnología. Al principio le pareció un buen cambio. Podría centrarse en el desarrollo del producto sin distracciones. Pero pronto aprendió una lección crucial. Yo nunca quise ser CEO, admite. Pero entendí que no puedes ser verdaderamente el jefe de tecnología o del producto si no eres el CEO. Con la nueva dirección también llegó un cambio de estrategia. En lugar de vender su software directamente a las empresas y consumidores, Zip2 comenzó a ofrecerlo a los grandes periódicos, permitiéndoles crear directorios locales en sus sitios web. La idea tenía sentido. Los periódicos ya contaban con equipos de ventas que visitaban negocios para venderles anuncios clasificados y publicidad. La estrategia funcionó. Gigantes como Knight Ridder, The New York Times, Pulitzer y Hearst firmaron contratos y sus ejecutivos se unieron al consejo de Zip2. La empresa se convirtió en un fenómeno en la industria, al punto que la revista Editor and Publisher le dedicó una portada titulada "El nuevo superhéroe de los periódicos, Zip2". El artículo elogiaba el software como una solución revolucionaria que permitía a los periódicos organizar directorios urbanos en cuestión de días. Para 1997, Zip2 ya trabajaba con 140 periódicos y cobraba licencias que iban de los $1,000 a los $10,000. Y entonces, ocurrió algo inesperado. El presidente del Toronto Star, el mismo que años antes le había lanzado un libro de las páginas amarillas a Kimball con desdén, llamó para disculparse. Y no solo eso, también quería saber si Zip2 estaba interesado en ser su socio. Kimball sonrió y respondió con una sola palabra: sí. Hardcore. Desde el primer día, Musk fue un jefe implacable. No creía en el equilibrio entre trabajo y vida personal. Para él, la única opción era entregarse por completo. En Zip2 y en todas sus empresas futuras trabajaba sin descanso, día y noche, sin vacaciones, y esperaba lo mismo de su equipo. Su única distracción eran los videojuegos, en los que se sumergía con la misma intensidad con la que dirigía su empresa. De hecho, su equipo de Zip2 llegó a quedar en segundo lugar en un torneo nacional de Quake. Habrían ganado, asegura Musk, si no fuera porque uno de sus compañeros rompió el teclado de tanto presionarlo. Pero si su competitividad en los videojuegos era feroz, en el trabajo era aún peor. Cuando los ingenieros se iban a casa, él revisaba su código y lo reescribía sin previo aviso. Y no era precisamente sutil al señalar los errores. Para él, corregir a alguien públicamente, o como lo llamaba, arreglar su estúpido código de mierda, no era un ataque, sino una simple cuestión de eficiencia.
Sin embargo, la empatía nunca fue su fuerte. Nunca había sido capitán de un equipo ni líder de una pandilla, y el concepto de camaradería le resultaba ajeno. Como Steve Jobs, no le preocupaba caer bien, siempre y cuando lograra que su equipo alcanzara lo imposible. Tu labor no es hacer que la gente te quiera, diría años después en SpaceX. De hecho, eso es contraproducente. Era particularmente duro con su hermano Kimball. Lo adoro, lo quiero muchísimo, pero trabajar con él era difícil, admite Kimball. Sus discusiones escalaban rápido, al punto de que terminaban forcejeando en el suelo de la oficina. No había despachos privados, solo cubículos, así que todo el equipo podía ver sus peleas. Discutían por la estrategia de la empresa, por roces insignificantes y, sobre todo, por el nombre Zip2, que había sido idea de Kimball y una agencia de marketing, pero que Elon odiaba. Cuando creces en Sudáfrica, las peleas son normales, dice Elon. Son parte de la cultura. Una de sus peleas más intensas casi termina en knockout. En pleno enfrentamiento, Elon parecía listo para lanzarle un puñetazo en la cara a Kimball, quien, en un acto de pura supervivencia, le mordió la mano con tal fuerza que le arrancó un pedazo de piel. Elon terminó en urgencias, donde le suturaron la herida y le pusieron una vacuna contra el tétanos. Cuando el estrés era intenso, nos olvidábamos de todo lo que pasaba a nuestro alrededor, recuerda Kimball. Años después, admitió que su hermano tenía razón en al menos una cosa. Zip2 era un nombre horrible. Musk, como los grandes visionarios de producto, odiaba depender de intermediarios. Se frustraba con la estrategia de Zip2 de vender su software a periódicos en lugar de ofrecer su servicio directamente a los consumidores. Acabamos estando en deuda con los periódicos, explica. Él quería comprar el dominio city.com y convertir a Zip2 en un destino digital capaz de competir con gigantes como Yahoo y AOL. Pero los inversores no estaban convencidos. Para finales de 1998, los directorios en línea proliferaban sin que ninguno lograra generar ganancias. Así que el CEO de Zip, Rich Sorkin, decidió que la mejor opción era fusionarse con CitySearch. Musk no estaba de acuerdo, y cuando conoció al CEO de CitySearch, sus sospechas se confirmaron. Esa no era la jugada correcta. Con el apoyo de Kimball y algunos ingenieros, lideró una rebelión interna para sabotear la fusión. Pero no se detuvo ahí. Exigió recuperar su puesto como CEO. El consejo tenía otros planes. En lugar de devolverle el mando, lo destituyeron de la presidencia y redujeron sus responsabilidades. Musk, furioso, no se quedó callado. Nunca se lograrán grandes cosas con capitalistas de riesgo ni con gestores profesionales, declaró a Inc. Magazine. No tienen creatividad ni perspicacia. El consejo, en cambio, apostó por un enfoque más pragmático. Nombraron a Derek Proudian, socio de Moore Davidow, como CEO interino y le dieron una misión clara: vender la empresa. Esta es tu primera compañía, le dijo a Musk. Vamos a encontrar un comprador, ganar algo de dinero y que sigas con tu segunda, tercera y cuarta empresa. El millonario. En enero de 1999, menos de 4 años después de que Elon y Kimball fundaran Zip2, su aventura dio un giro inesperado. Proudian los llamó a su despacho con una noticia que cambiaría sus vidas. Compaq Computer, en un intento por potenciar su buscador Altavista, ofrecía $307 millones en efectivo por la empresa. Los hermanos habían dividido su participación en un 60-40, así que Elon, con solo 27 años, se llevó $22 millones, mientras que Kimball obtuvo 15. El impacto fue inmediato. Mi cuenta pasó de unos $5,000 a $22,005,000, recuerda Elon. Cuando el cheque llegó a su apartamento, apenas podía creerlo. Con sus nuevas fortunas, los Musk hicieron lo que muchos harían: compartir. Le dieron $300,000 a su padre y $1 millón a su madre. Pero Elon, impulsivo como siempre, decidió darse un capricho inolvidable: un McLaren F1 de $1 millón, el coche de producción más rápido del mundo en aquel momento. No se limitó a comprarlo en silencio. Dejó que la CNN grabara la entrega. Saltando de emoción en plena calle mientras descargaban el automóvil del camión, exclamó: Hace solo 3 años me duchaba en la IEMSA y dormía en el suelo de la oficina, y ahora tengo un coche de $1 millón. Sin embargo, el frenesí inicial dio paso a la autoconciencia. ¿Se estaba convirtiendo en un cliché del emprendedor arrogante? Alguien podría ver esto como el comportamiento típico de un mocoso imperialista, admitió. Tal vez mis valores han cambiado,
pero no soy consciente de que hayan cambiado. ¿Habían cambiado realmente? La verdad es que su riqueza le permitía vivir sin restricciones, lo que no siempre era un espectáculo agradable. Aún así, su pasión seguía intacta. El escritor Michael Gross, quien por aquel entonces preparaba un artículo sobre los nuevos ricos de Silicon Valley para la revista Talk de Tina Brown, buscaba un personaje ostentoso al que despellejar. Sin embargo, tras conocer a Musk en el año 2000, su opinión cambió. Estaba lleno de energía, con una alegría de vivir contagiosa, recordaría después. Tenía la misma indiferencia hacia las expectativas que tiene ahora, pero era fácil de tratar, encantador y divertido. La fama era una tentación para alguien que había crecido sintiéndose un marginado. Me gustaría salir en la portada de Rolling Stone, confesó en la CNN. Pero su relación con la riqueza terminaría siendo más complicada de lo que imaginaba. Podría comprarme una isla en las Bahamas y convertirla en mi feudo personal, pero eso no me interesa, explicó. Lo que realmente quiero es construir algo nuevo. No me voy a gastar todo el dinero en lujos, voy a invertir casi todo en mi próximo proyecto. Y lo haría.